quiero charlar sobre la historia de nuestra ciudad, la historia de Bahía Blanca. Y hay que conocer siempre un poco más de la historia de cosas que uno quizás desconozca. Y hay un libro imperdible que se llama Bahía Blanca, siglo XX, y se analiza la evolución histórica y espacial bahiense a lo largo de todo ese periodo. Y es un trabajo hecho por 14 investigadores y compilado por los doctores Mabel Cernadas y José Marcilesi. Y estoy charlando en este momento con José Marcilesi, a quien tengo en línea. José, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Excelente, todo bien. ¿Cómo va? Bien, bueno, acá ¿Conformes? en vacaciones, trabajando un poco también, preparando el cuatrimestre que ya empieza pronto. Exactamente. Bueno, ¿cátedra de? Yo soy asistente en la Cátedra de Historia Argentina 3, que para ubicarnos en el tiempo es una materia que va desde la década de 1930 hasta prácticamente el presente. Es la última de las materias de Historia Argentina que tiene la carrera de Historia en el Departamento de Humanidades de la Universidad. Qué interesante. Me encantaría hacerles varias preguntas sobre qué se enseña del 30 hasta la actualidad, pero otro día lo vamos a charlar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se pone interesante, ¿no? Es una etapa, sí, indudablemente es una etapa donde afortunadamente uno puede apelar a una infinita cantidad de estudios e investigaciones que se han hecho, sobre todo en los últimos años. A partir de la vuelta a la democracia se ha desarrollado muchísimo la investigación en temas de historia argentina, afortunadamente, de manera que uno tiene una infinidad un abanico muy amplio de opciones lo que respecta a las investigaciones que hay disponibles, construidas de infinidad de enfoques, de infinidad de escalas y de diferentes posturas y propuestas teórico-metodológicas también. Y un poco el trabajo al cual hacías mención es un poco reflejo de eso. Es un estudio que hicimos ya se publicó en el 2019 el libro, y sin embargo el trabajo venía de por lo menos 2 años antes. Es un proyecto que logramos en su momento gestionar con Mabel Cernadas, que tenemos un subsidio para hacer una publicación ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, y convocamos a un grupo, como bien dijiste, son 14 investigadores e investigadoras, todas ellas de la Universidad Nacional del Sur y de al menos 3 departamentos, el de Humanidades, el Departamento de Geografía y el Departamento de Economía. Y lo que hicimos fue tratamos de armar un manual que estuviera planteado desde un lenguaje, desde una perspectiva de divulgación, digamos, no hacer un texto académico tradicional, muy sobrecargado de citas y muy orientado a los propios investigadores, sino que hacer un texto que pudiera entender cualquier persona que estuviera interesada en la historia de Bahía Blanca. Ya sea un alumno de una escuela secundaria, un alumno de una escuela terciaria, una institución terciaria, o un vecino o una vecina que le interesa la historia de Bahía Blanca y quiere conocer un poco más sobre el tema. ¿Y cuáles son los factores y los comunes denominadores por los cuales Bahía Blanca? Bueno, Bahía Blanca es una ciudad portuaria que tiene proximidad con el hablan seguramente de la historia, del fortín, de los indios, de la Bahía Blanca, ¿por qué se llama Blanca? ¿Qué se habla de la historia y qué se habla de sus nacimientos hasta lo que es hoy? Mira, el libro puntualmente arranca un poco después. Nosotros en su momento, cuando hablamos con Mabel y planteamos un poco el ordenamiento de capítulos, son capítulos bien temáticos, uno de economía, un capítulo hecho por geógrafos, un capítulo hecho de temas culturales, historia cultural, política, y educación, son amplios, son capítulos temáticos, pero que se concentran en el punto de vista temporal en el siglo XX. Optamos por comenzar ahí y no tomar la etapa previa, porque entendemos que la Bahía Blanca que hoy conocemos y realmente la Bahía Blanca moderna es la Bahía Blanca que nace a partir de lo que se denomina en su momento como la segunda fundación, que es la llegada del ferrocarril y la construcción del puerto de Ingeniero White. Procesos o hechos que ocurren hacia 1884 aproximadamente. Entonces tomamos esa distancia como el punto de partida. Si bien hay una etapa previa, que es la etapa fortinera, entendimos que esa historia había sido contada en otros textos y creímos que era más interesante contar la historia más reciente de Bahía Blanca, en el siglo XX. La que tiene que ver con nuestra cotidianidad. La historia fortinera de Bahía Blanca es un poco épica y algunos investigadores locales le han dado mucho espacio en sus trabajos, pero entendemos que tiene muy poco que ver con nuestro escenario económico, social, político, local, cultural. Si bien la presencia obviamente de las poblaciones o de las tradiciones indígenas o de la cultura de las poblaciones originarias está muy presente en la actualidad también, no podemos negarlo. Pero entendimos que hicimos un recorte, y como siempre un recorte es arbitrario. Uno toma una etapa porque
por diferentes motivos y entendimos que nuestro corte era ideal comenzarlo en ese momento. Por ende es una historia más bien del siglo XX. Previamente, en el año 78, había habido otro manual. Pasaron este libro se hizo en el 2019, se presentó. El último libro colectivo sobre historia de Bahía Blanca se había hecho en 1978, para el sexentenario de la ciudad. Lo había en su momento dirigido el profesor Félix Weinberg, y es un libro que sí, en ese caso se hace mucho hincapié en el siglo XIX, digamos, en la etapa formativa de Bahía Blanca, la conformación de la ciudad, la etapa fronteriza, la historia de la fortaleza protectora, la historia de la relación con los pueblos originarios, pero nosotros optamos por quedarnos en el siglo XX y un poco cubrir, completar, pensando siempre en los posibles lectores, una etapa que no había sido abordada de manera integral por un texto colectivo, de carácter que podemos llamar como una suerte de manual, digamos, manual de historia de Bahía Blanca, es lo que tratamos de hacer. Sí. Apelando un poco a la idea del manual que ponen, ahora a los chicos les suena un poco raro la palabra manual, a los que tenemos ya algunos años el manual era como manual Capeluz del alumno bonaerense, me acuerdo. Tal cual, a todos nos vienen, todo lo que tenemos algunos años nos viene a la cabeza ese manual, que era un libro integral de diferentes disciplinas, y bueno, en este caso la idea del manual, retomamos la idea del manual un poco con ese espíritu, un texto integral, accesible para un público no especializado, que pueda en una determinada cantidad de páginas, acotada, darle una idea a alguien que no conoce mucho de la historia de Bahía Blanca, bueno, de cómo fue la historia de Bahía Blanca en este largo siglo XX, bueno, obviamente en algunos capítulos todavía llegan, incluso avanzan un poco más del siglo XX y entran en el siglo XXI. Seguro. ¿Dónde puede hacerse la gente del manual para leerlo, para disfrutarlo? Mira, el texto se comercializó a través de la editorial de la Universidad Nacional del Sur, que ahora afortunadamente está nuevamente funcionando, luego de algunos meses obviamente donde la atención fue muy restringida por el tema de la pandemia, y también está disponible en la librería, bueno, voy a mandar el chivo, en la librería Don Quijote, que es la que habitualmente, brinda su plataforma comercial para vender los libros de la editorial de la Universidad Nacional del Sur. Allí en Don Quijote entonces se encuentra en el libro Bahía Blanca, siglo XX, que se analiza la evolución histórica y espacial bahiense a lo largo de este periodo, enfocado en el siglo XX principalmente. José, gracias por atendernos, felicitaciones por el trabajo junto a Mabel y todos los 14 investigadores y el compilado que han hecho para nuestra ciudad y para presentarla desde la óptica donde lo han escrito de esta forma. Bueno, muchas gracias por su llamado. Por favor, un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego, adiós. Adiós. El señor José Marcilese, que junto a Mabel Cernadas y 14 investigadores han hecho este compilado sobre Bahía Blanca, siglo XX, así se llama, si lo quieren obtener y también leer para ver el abordaje desde ese punto de vista en los cuales han escrito y enterarse sobre nuestra Bahía Blanca.